Nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas, en este su programa Porta Fide, programa donde queremos analizar los momentos de la vida, los acontecimientos del mundo a la luz de la fe. Por eso nos acercamos, como siempre, a la palabra de Dios, para que ella sea la que nos ponga en contacto con esta realidad y el Señor nos conceda poderla ver siempre con sus ojos, entenderla en su sabiduría y profundizarla en la fuerza de su Espíritu. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que Él nos asista con sus dones, con sus gracias, y a la Madre del Señor, la Santísima Virgen. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos aquí, amados hermanos, a la sombra del santuario de la Madre Reina y vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt en su santuario Magnificat Patris, de los padres esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. El tema de hoy es un tema de actualidad, muchos de ustedes ni lo conocen, pero en este grupo de charlas que estamos dando en torno al tema de la masonería, insertamos un tema que va vinculado a ello y en el que queremos que ustedes puedan ver la magnitud de esta realidad que se llama la masonería y que tiene unos tentáculos muy poderosos en el mundo. Pero antes vamos a encontrarnos con la palabra de Dios, que hoy nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y vemos esa ciudad que se levanta en ese peñón en medio de ese desierto. Bueno, pues así tiene que ser el cristiano en el mundo. Tenemos que ser hombres y mujeres que hemos anclado nuestra vida, hemos hecho de nuestra vida con un fundamento, y ese fundamento no es otro ni nadie, dice el apóstol Pablo, puede poner otro que Jesucristo. No hay realidad humana, no hay realidad religiosa que se pueda poner al lado de Jesucristo o por encima de Jesucristo, o tratar de remover nuestra vida de ese cimiento en el que se ha levantado nuestra experiencia de fe, que es el Señor Jesús. ¿Y esto por qué, hermano? Porque solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice Jesús, va al Padre sino por mí. Lo que quiere decir que aunque hoy los tentáculos de la masonería nos quieran desviar hacia posturas humanistas, aunque nos quieran derivar hacia una religión universal, todo eso es falso, porque nada de eso tiene como fundamento a Jesucristo. Y por eso tenemos que estar atentos, porque son muchos los enemigos de la fe con los que hoy tenemos que batallar. Ciertamente han estado ahí presentes. Lo que pasa es que antes, un tiempo atrás, todo esto estaba más camuflado. Hoy, por otras circunstancias, nos encontramos que
ya descaradamente pues se trata de que nosotros los cristianos nos desvinculemos de Jesucristo, que perdamos sobre todo el ardor misionero, la conquista de las almas para la gloria de Dios. Hoy vamos a tocar un tema de el que vamos a ir acompañado de esta señora, que es una cristiana católica española, sevillana, es doctora, es periodista, es escritora, y ahí tenemos, ella se llama la señora Martínez Jiménez, Cristina Martínez Jiménez. Y esta señora es perita en el tema que hoy vamos a tocar, aunque también vamos a usar de otras fuentes, pero quiero que la tengan, que la conozcan, y sobre todo el libro, ¿verdad? Uno de los libros, de los muchos que he escrito, Los amos del mundo están al acecho, Bilderberg y otros poderes ocultos. Por lo tanto, el tema de hoy va a centrarse sobre los amos del mundo, Bilderberg, el Club Bilderberg. ¿Y qué es el Club Bilderberg? ¿A qué nos referimos con esto del Club Bilderberg? Bueno, pues de eso vamos a tratar ampliamente en el día de hoy. Así que tomen nota, porque ustedes verán que estas cosas, este grupo es parte, no es el único, pero es uno de los principales y tiene sus tentáculos como parte de esa extensión de la masonería internacional. Nos preguntamos sobre este grupo, ¿por qué nadie cubre, siendo un grupo de tanta influencia como vamos a ver, por qué nadie cubre las reuniones del Club Bilderberg? Si allá asisten presidentes de las entidades financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal, el Banco Europeo, y no solamente ellos, además asisten los presidentes de empresas poderosas, entre ellas, no estoy citando todas, pero entre ellas la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, Ford Chrysler, General Motors, Novartis, AstraZeneca, British Petroleum, Shell, Chase Manhattan Bank, USB, Warburg, Soros Fund, Magnanime, Kissinger Associates, Nokia, Motorola, Ericsson, American Express, France Telecom, German Telecom, British Telecom, Goldman Sachs, Lazard Freres, Deutsche Bank, JP Morgan, Xerox, Microsoft, Oracle y otras tantas se reúnen todos los años. ¿Por qué? ¿Por qué el total secreto que incluso se le da a nivel de cobertura mediática? Pues todo eso lo vamos a ver. Además, estos grupos tienen otras cosas. Por ejemplo, ahí se reúnen políticos como secretarios de defensa de distintos países, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, vicepresidentes de Estados Unidos, representantes de los comités nacionales demócrata y republicano, directores de la CIA, del FBI, secretarios generales de la OTAN. ¿Qué hacen ahí cuando se reúnen en el Club Bilderberg? Bueno, pues nos lo tenemos que preguntar. ¿Y por qué se están reuniendo? Además, se reúnen todos los comisarios europeos, senadores, congresistas estadounidenses, primeros ministros europeos, líderes de los partidos de oposición, gobernadores de todos los bancos centrales de todos los países europeos, los principales editores y directores de los periódicos más importantes del mundo. Por lo tanto, tenemos una reunión no de tuya o mía, que nunca nos van a invitar. Ahí no van todos los líderes del mundo, ahí va
como dicen ellos, la crema de la crema, la élite de la élite. Y es importante porque saber qué hacen esta gente en esas reuniones, porque después, como se ha visto de estas reuniones, hay una agenda, y esa agenda se va a imponer a nivel del mundo, se va a imponer a nivel pues de la realidad global que nos toca a nosotros vivir. Y estas cosas no están desconectadas. Lo que pasa es que nosotros vivimos en nuestro pequeño mundo, el pequeño mundo en donde nos han encasillado el Facebook, las redes sociales, el internet, la televisión, ciertos medios de comunicación social. Pues ahí nos han encasillado. Ese es nuestro pequeño mundo, que acaba para muchos en la pantalla de su celular. Y sin embargo, la realidad es mucho más abarcadora y mucho más terrorífica, como vamos a ver. Y no porque queramos ser conspiranoicos, no que queramos ser tener un sentido paranoico de que nos están persiguiendo, no, hermano. Es porque tenemos que nosotros saber, como nos decía el Señor el Evangelio, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y ya Jesús, con esa palabra que nos ha dado en el Evangelio, nos señala que hay hijos de la oscuridad, que no son hijos de la luz, son hijos de las tinieblas. Pero también Jesús nos dio la manera de nosotros comportarnos ante esta realidad. Nos dice que seamos sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Lo que quiere decir que tenemos que ser sagaces, que no nos podemos dejar tragar las cosas que se nos dan por ahí como que son las correctas. Es decir, que no nos dejemos enmarcar en el pensamiento único, pensando que esa es la única realidad. Todo lo contrario, nos vamos a encontrar que, bueno, pues esto es algo mucho más que todo lo que a veces pensamos que conocemos o sabemos. Bien, esta señora Cristina Martín Jiménez, ahí está su web, ¿verdad?, donde la pueden contactar. Dice ella en este libro, Los Amos del Mundo: todos los Bilderberg juran estrictamente no hablar del contenido de sus reuniones, ni de las decisiones alcanzadas con nadie, y a contrario de lo que algunas fuentes apuntan, no acuden a título personal. Es decir, nadie se presenta allí a ti, yo soy el presidente de tal país, o yo soy el presidente. No. De no ser por la posición prominente que ocupan en la sociedad o las posibilidades de alcanzarla, no estarían allí. Por lo tanto, los que van son personas que han sido invitadas y otras van por oficio. Por lo tanto, no es una reunión donde todo el mundo se puede autoinvitar, ni cualquier político, ni cualquier empresario, porque tú tengas un chiringuito montado en tu país, pienses que te van a invitar al Club Bilderberg. Estos son los grandes, los poderosos, las élites, los amos del mundo, como ella le llama. ¿De dónde viene este club? ¿De dónde viene este club? El Club Bilderberg se llama así por el nombre del hotel neerlandés, es decir, en Holanda, que escogieron en 1954, justo después de la Segunda Guerra Mundial, siguiendo la iniciativa de Bernardo de Holanda, que era el rey consorte de la reina Juliana de Holanda. Rey consorte significa que era el esposo, y de David Rockefeller. Los Rockefeller, los que tanto, ¿verdad?, por ahí. Pues miren, ellos son los que se reunieron, y no se reunieron para rezar el rosario, se reunieron en ese hotel que vemos ahí, la fachada, que está en Holanda, y de ese lugar que se llama Bilderberg,
del Hotel Bilderberg es que se toma el nombre del grupo, el Club Bilderberg. Ahora bien, vamos a ver, el club es obra de masones. El club es obra de masones. Por eso va conectado con el tema que hemos estado tocando de la masonería. Por lo tanto, no pensemos lo que se nos dice por ahí, que esto es algo inicuo, que no tiene ningún tipo de trascendencia, no. Ahí está la masonería. El príncipe Bernardo de Holanda y Joseph Ratzinger, tristemente era un clérigo católico, polaco, que llegó a ser secretario a perpetuidad, después ha muerto, y era alto grado 33 de la masonería sueca. Por lo tanto, el príncipe Bernardo y Joseph Ratzinger, masones y masón de alto grado, el máximo grado, el grado 33, pertenecían a sendas logias, y el hecho de que David Rockefeller sea el alma del grupo, que también es masón, orienta indiscutiblemente su dirección masónica. Además, muchos de sus miembros actuales, así como la gran parte de su Steering Committee, comité directivo, pertenecen a la masonería. Por lo tanto, no son hermanitas de la caridad. No es un grupo filantrópico que trata de hacer el bien como se presentan ellos. Recordemos lo que hemos dado, y los que no lo han visto, pues les invito a que vayan a nuestro canal y ahí se enteren de lo que la masonería propone, de lo que la masonería quiere, de lo que la masonería impulsa. Así que el Club Bilderberg está hecho por masones para extender sobre el mundo una agenda masónica. Hay un periódico, el APF, que son herederos de Spotlight, que es otro periódico que en Estados Unidos años atrás tuvo que cerrar por orden judicial porque se habían logrado infiltrar en las reuniones del grupo Bilderberg. Entonces, gracias a sus informaciones, se sabe que los objetivos del Bilderberg Group, del grupo Bilderberg, convergen en la debilitación progresiva de las soberanías nacionales y su transferencia a instituciones de índole oligárquica y supranacional. Y eso lo dice no la señora Cristina Martín Jiménez, sino el padre Manuel Guerra Gómez, un perito sacerdote católico, perito en masonería. Y eso lo pueden encontrar en el libro que la semana pasada le presenté sobre masonería y política. Bueno, pues el padre Manuel ahí es el que nos dice esto, ¿verdad? Y como el grupo Bilderberg, como él le llama, el Club Bilderberg, trata, ¿verdad?, de interferir en la política de los países para que llegue el momento en que los países entreguen parte de esa soberanía que le corresponde como país al poder de unos pocos. Pero claro, esos pocos, ¿quiénes van a ser? Pues ellos. Y eso es lo que se llama nuevo orden mundial, que la gente ni se entera. Por eso la gente es triste, porque piensan ahora que, por ejemplo, en Puerto Rico, Estados Unidos y hay alguno que otro país que también van a tener elecciones para un nuevo cuatrenio, para nuevos 4 años, piensan que su candidato o aquel otro van a solucionar el problema del país. Miren, hermanos, tristemente a estas personas se les sienta y se les lee el catecismo
del nuevo orden mundial. Por eso hay candidatos que se arriesgan oponiéndose a los intereses de estos grupos, que son grupos masónicos, y los grupos masónicos no perdonan. Bien, por ejemplo, y esto es parte de cosas que se han tratado en el Club Bilderberg recientemente. ¿A quién le puede, por ejemplo, preocupar temas como el Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña, de Inglaterra, de la Unión Europea, el cambio climático y sostenibilidad, el futuro del capitalismo, la ética de la inteligencia artificial, las amenazas cibernéticas, y siempre presente también la cuestión de Rusia y China? Pues miren, le interesan aquellos que quieren ser los amos del mundo. Porque si usted no tiene mucho interés en unas cosas políticas, pues estos temas a usted, y estoy seguro que yo le estoy hablando ahí, muchos que es el Brexit, ni se enteran. ¿Por qué? Porque eso no le da arroz y habichuelas para comer. Y su pequeño mundo no se ve alterado. Pero quiero decirles que nuestro mundo sí está alterado y está siendo alterado, y nos están llevando. Hay una agenda que piensan ellos culminar, por lo menos le han dado fecha, la Agenda 2030. ¿Qué es lo que ellos quieren construir? ¿Cuál es el mundo que ellos quieren levantar? Incluso el Papa Francisco, como otras personas antes del Papa Francisco, ya hablan que se está dando una tercera guerra mundial, pero no como nosotros la conocimos. Pero se está dando esa guerra mundial en estos momentos. Es decir, se está alterando los ejes de poder en el mundo. Pero claro, ¿quién quiere tener el control de los nuevos ejes de poder? Bueno, pues ahí tenemos la masonería, el Club Bilderberg y todos sus allegados. Por lo tanto, el Club Bilderberg, como dice la señora Carmen Martín Jiménez, son los verdaderos amos del mundo, son el poder detrás del trono, son los que están detrás, los que nunca presentan su fachada, los que no se ponen en primer plano, pero están socavando la realidad. Ahora mismo, les decía yo en programas anteriores, el fenómeno en Estados Unidos del Black Lives Matter. Esto es algo más que una cuestión de racismo. Hay algo más que una cuestión de racismo. Es una cuestión de poder. Es una cuestión de intereses económicos. Es una cuestión de las elecciones que se quieren ganar también a través de estos grupos, como pasó aquí en Puerto Rico. Y como se quiere propiciar, pues dando golpes. Veremos que estos son estrategias. No nos tenemos que asustar, no es la primera vez que estas cosas pasan. Pero ¿qué es el Club Bilderberg? Dice, es un selecto club formado por élites económicas y políticas del mundo con el objetivo de crear un gobierno mundial en la sombra e influir en los países con más fuerza que las decisiones que toman democráticamente sus ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, por ejemplo, elige a su presidente o a ese partido y usted piensa que esa gente se va a sentar en su Senado, en su Cámara de Representantes, en su Congreso, esa gente se va a sentar en el Parlamento, se va a sentar en las Cortes Españolas a representar a los ciudadanos que le eligieron. No, señores. Hay unas élites de poder que son las que van a tratar de influir. Vamos ahora a ver un dibujo
para que usted vea dónde usted se va a situar en esa pirámide de poder. Vamos a verlo. Lo voy a mover aquí, ¿verdad? Está formado el grupo Bilderberg por personas de la realeza, de la política, militares, gente muy exclusiva y de la élite internacional, del mundo académico, del ámbito de los medios de comunicación. Ya veremos, vamos a dedicar un espacio a los medios de comunicación, a gente capaz de influir en sus ámbitos para llevar más lejos los objetivos del club. Entonces fíjense en ese dibujo que tenemos ahí, ¿quiénes controlan el mundo? ¿Cuál es el poder real de los dirigentes políticos? Miren dónde está usted. Mire, aquí abajo, ciudadanía. Ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde nos quieren colocar. Porque el eslogan dice que el poder reside, la soberanía reside en el pueblo. Pero no es así, el pueblo es utilizado, pero para que ese poder, esa soberanía pase a otras manos. Luego los gobiernos y dirigentes políticos están aquí, que son los que nosotros democráticamente en las urnas tratamos de que sean nuestros representantes. Muy bien, tratamos de que sean nuestros representantes. Pero por encima de ello están las corporaciones, que son intereses ya directamente sociológicos, políticos y económicos, corporaciones. Y encima de ellos están los bancos. Pero no se piense que el Banco Popular, hablando en Puerto Rico, es el que, wow, no. Él quizás aquí puede tener una cierta influencia. Por encima de él, por encima del Banco Popular o de cualquier otro banco que esté aquí en Puerto Rico o en otra parte del mundo, porque en el país que me esté escuchando el banco de su preferencia, están los organismos multilaterales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Es decir, hay unos poderes mucho más fuertes que son los que marcan directrices y va bajando por toda esa pirámide. Por eso es que hay veces que nuestros políticos se presentan en las elecciones con unas promesas de campaña y de momento, a la hora en que ellos toman el poder, todo eso desaparece. ¿Desaparece por qué? Porque de arriba le han dictado qué tiene que hacer, qué tiene que decir, cómo tiene que actuar, porque si no sabe que le van a cortar las patas. Y luego está arriba, ¿verdad? Fíjense en el ojo masónico del gran arquitecto del universo, dice el 1%, que son las élites financieras y políticas. El 1% controla el 50% de los recursos a nivel mundial. Solo 60 multimillonarios son dueños de la misma riqueza que 3.5 millones de personas, 3.500 millones de personas, un tercio de la población del mundo. Es decir, que 60 multimillonarios tienen lo que tiene un tercio de la globalidad de la gente que hay en el mundo. ¿Quiénes son esas personas? Pues la familia Rockefeller, Goldman Sachs, Rothschild, Morgan, Lazar, Mellon y otros dueños de los principales bancos. Y esos son los que controlan. Por ejemplo, ahora se está hablando de hacer desaparecer el dinero cash. Te lo van a controlar con supuestas, no tarjetas, ahora te quieren poner un chip. Miren, todo esto ya se es enfocando, preparándonos. Y claro, esto nos lo van diciendo hoy con motivo de la pandemia. Nos dicen que el virus se propaga a través del dinero. Y de eso han salido artículos, ustedes lo han visto en el periódico, en ciertas noticias. Pero lo dejan ahí. ¿Para qué? Pero ya te van metiendo esa idea.
para que cuando llegue a ti no te extrañe de que eso sea así. Bien, el Club Bilderberg es el gobierno real en la sombra, cuyos principios originarios son el secreto. Recordemos cuando hablemos de la masonería, una de las cosas típicas de la masonería es el secreto masónico. Al que viola ese secreto lo matan. Y el consenso, y lo llevan a rajatabla. Jefes de Estado no viajan, dice la señora Cristina Martín Jiménez, no viajan kilómetros para tomar café, y yo diría, no viajan kilómetros para rezar el rosario. Por lo tanto, todas estas reuniones del Club Bilderberg, como otras reuniones del G8, del G20, son maneras de esta gente reunirse y coordinar. Y vamos a verlo en una portada ahora. Nos vamos a dirigir a una de las portadas de la revista The Economist. La revista The Economist es una revista especializada, como lo dice, en economía, pero cuyos dueños son parte del grupo Bilderberg. Vamos a ver esa portada para que ustedes vean una portada de los meses de marzo y abril. De marzo y abril de este año, del año 2020. Vamos a verlo. Fíjense, el Club Bilderberg es el gobierno mundial en la sombra, es el que decide con un secretismo total en sus reuniones anuales cómo se llevan a cabo los planes. Ahí tenemos la revista The Economist y dice Everything's under control, todo el mundo bajo control, todo el mundo bajo control. Si usted se fija, aquí presentan una mano que no tiene verdad de dónde se origina y te lleva a ti como que este ser humano que tiene una mascarilla como si él fuera un perrito y tiene ahí ese collar con el que como esa persona a su vez lleva el perrito, que también a su vez lleva el bozal, pero en vez del bozal lleva la mascarilla. ¿Y qué nos dice la revista Economist de marzo a abril de este año 2020? Justo cuando el boom de la pandemia a nivel mundial, todo está bajo control, como diciendo, no, nadie se altere, esto lo tenemos ahí controlado. Pero ¿quién controla? No es la persona. Fíjense que además, fíjense que lo grande es la mano. La persona que seremos nosotros es pequeñito. Es pequeñito. Así es como ellos nos visualizan a nosotros. Todo está bajo control. Big Government, Liberty and the Virus. Gran gobierno, Big Government, o gran gobierno, libertad, Liberty and the Virus, libertad y el virus. Como diciendo, y fíjense a dónde van todos estos controles de la pandemia. Mucha gente que analiza, ¿verdad?, lo que estamos viviendo, se preguntan si lo que están haciendo con nosotros es un experimento social. Y no lo digo yo que soy un sacerdote, lo dicen médicos, lo dicen sociólogos, lo dicen psiquiatras, lo dicen personas que se quitan la venda de los ojos y tratan de analizar, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué están haciendo con nosotros? Porque hay médicos que dicen, bueno, pero es que un virus no se trata así, un virus tiene esta metodología científica, real. Pero la realidad es que se está experimentando con nosotros para que estemos bajo control. Bajo control. Y el control no incluye solamente al ciudadano de a pie, como pone ahí, el control también sobre la iglesia. Y por eso es que traigo el tema, porque esto también afecta a la iglesia.
Se nos dice que pueden estar en el centro comercial X número de personas, pero en la iglesia, ahí eso es un lugar de peligro. Peligro. Si es peligro. Vimos en países como Italia, países como España, donde incluso la policía se metió dentro de la iglesia a sacar los fieles que estaban a distancia, porque allí las iglesias, los que han ido a Europa saben que son gigantes. Y por ejemplo en la Catedral de Granada, que es una de las catedrales más grandes de España, se le metieron al arzobispo que estaba el Viernes Santo celebrando los oficios, todo el mundo con su mascarilla, desde el obispo, y habían unos 20 y tantos fieles en una catedral inmensa, a distancias considerables, y se le mete la policía y dice que tiene que acabarse aquello. Y así en Italia y en otros lugares. ¿Por qué? Porque en el fondo es parte de ejercer ese control. Vamos a ver otra portada de la revista Economist, y ahí tenemos, ¿verdad?, The World, el mundo en el 2020. Entonces fíjense que ponen como si fuera ese cartel que usan para que usted, cuando va a hacerse un examen de la vista, bueno, pues ahí lo ponen, ¿verdad?, y van titulando, y fíjense, Trump, Brexit, y ahí van y usted va viendo que ellos en la portada ya están dando indicaciones, y fíjense que la primera es Trump. ¿Por qué Trump? Porque Trump se ha mostrado como un peligro potencial para estas élites de poder. Ha retado y desafiado a estas élites de poder, pero ya ellos lo tienen en la agenda. Por lo tanto, lo que quiere decir es que él es un peligro para el nuevo orden mundial. Y están trabajando pues para quitarlo del medio. Yo no es que con esto no estoy diciendo que Trump es un santo, ni que Trump es lo mejor del mundo, ni que hay que votar por Trump. Yo no estoy diciendo esto. Estoy hablando desde un análisis a partir de los datos que nos son presentados. ¿Ok? Usted después haga lo que quiera, pero por lo menos analice. Y esto lo pone la revista Economist en su portada. Entonces fíjense, pero hay otras cosas. Inteligencia artificial, fíjense que hay un avión, fíjense que hay una serie de personas, fíjense que está el logos de la OTAN. Hay una serie de cosas que están ahí, que es como los Simpsons. Muchos de ustedes que siguen, ¿verdad?, saben que los Simpsons han pegado ciertas cosas que con mucha antelación y sin que nadie lo esperara se dieron, y ellos lo anticiparon. Por ejemplo, uno fue el triunfo de Trump, las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas. Por lo tanto, en la actualidad, tras la caída del bloque soviético, todos los países del mundo están bajo el modelo económico del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, el G7 o el G8, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etc. Por lo que resulta irrelevante si un político es conservador, liberal, socialdemócrata, populista, republicano o demócrata. ¿Qué quiere decirnos esto? Que muchas veces, y por eso es que hay que ver a qué responden, por ejemplo, el que ciertos políticos defiendan a capa y espada el aborto. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Pues que el nuevo orden mundial quiere limitar la población, y por eso proponen la agenda del aborto, la agenda LGTB, proponen una serie de cosas para controlar la población, para controlar los recursos del mundo. Claro, ¿quién se los va a repartir? No somos nosotros, van a ser estas personas. Y ahí lo tenemos, ¿verdad?, en las portadas, y cómo ellos van
programando a la gente y programándonos a todos. Esta señora Cristina Martín Jiménez nos dice: la estrategia de los amos del poder es la misma que la de Hitler. Crean enemigos y dirigen el odio hacia ellos, y fomentan la ira, el rencor, el odio en tantos frentes al mismo tiempo para construir el camino hacia el conflicto que les interese en cada momento. Y eso lo podemos ver en su libro Perdidos, que está ahí abajo, ¿verdad? Es un libro de esta autora, y está, pues, lo pueden encontrar en todo esto y en las redes sociales de la autora. Le digo, una persona muy seria, yo la he leído y es una persona que está muy bien fundamentada. O sea, yo no les traigo aquí basurita para entretenerlos. Yo me preparo en esto. Así que Hitler usaba la propaganda, pues nosotros también se usa con nosotros la propaganda. ¿A quién representa el Club Bilderberg? Desde sus inicios, Bilderberg ha sido la representación de las élites de Occidente, financieros, empresarios, banqueros, políticos, multinacionales y conglomerados de los medios de comunicación. Y tenemos varias de las caritas, varias, porque son muchas más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí están los Rockefeller, ahí está Henry Kissinger, que se le llama el arquitecto del nuevo orden mundial. Interesante que se estudie esto. Henry Kissinger, ahí están los Rothschild, ahí está pues George Soros. No son hermanitas de la caridad, son personas de una gran influencia económica. Por ejemplo, este señor John Soros, que podríamos dedicarle un programa, es una persona que pone millones para dar a los movimientos feministas, a los movimientos LGTB, a las universidades. ¿Para qué? Para que a través de las universidades se cree una nueva élite dirigida hacia el nuevo orden mundial. Bien, ya los vemos reunidos, ¿verdad? Todos se reúnen en personas, se resumen en personas poderosas y entusiastas del orden mundial único. Por lo tanto, eso es parte, porque es parte de lo que quiere también instaurar la masonería internacional. Ahí tenemos al fundador del Club Bilderberg, uno de los fundadores, el otro es David Rockefeller y el otro señor Joseph. El príncipe Bernardo de Holanda dice: es difícil educar a la gente que ha sido educada en el nacionalismo. Es muy difícil convencerlos de que se renuncie a parte de su soberanía a favor de una institución supranacional. Por lo tanto, hacia eso es que nos lleva. Por eso, personas y ciertos países como Polonia, que le han hecho frente, por ejemplo, a Polonia se le ha amenazado sacarle de la Unión Europea, se le multa porque no está siguiendo las directrices del nuevo orden mundial, que es lo mismo que está pasando con Trump, que está pasando con otras personas que están tratando de controlar esta emigración, sin controles. No es que no se migre, es que hay que tener un control cada país, porque eso es parte de su soberanía. Bueno, pues ahí tenemos que esto ya, y lo pueden encontrar esto en los planes del Club Bilderberg para España, ¿verdad? Porque a España llegan todos los días personas de Asia, y claro, decir España es decir entrar a la Unión Europea, igual que con Italia, y porque hay una reacción de la gente. Pero nada, eso estudienlo ustedes, yo no tengo que entrar en ese punto, pero
es importante, ¿verdad?, que hay una agenda para suprimir los nacionalismos y que se responda a los intereses comunes, que es lo que quiere instaurarse con el nuevo orden mundial. ¿Cómo logran mentalizar a las masas? Dice Hal Becker, que es una persona que trabaja en marketing, que es uno de los grandes analistas, ¿verdad?, de marketing en Estados Unidos. Dice: conozco el secreto para hacer que el norteamericano medio crea lo que yo quiera. Me basta con controlar la televisión. Pones algo en televisión y se convierte en real. Si el mundo de afuera de la tele contradice las imágenes, la gente empieza a intentar cambiar el mundo para que se parezca a lo que ve por la televisión. Y eso lo dice Hal Becker. Lo pueden también encontrar, no estoy hablando de nadie extraño. Televisión, programador social. Por lo tanto, a usted en los programas, por ejemplo, quienes en los años 80 no vieron y 90 un programa que se llamaba Guerra de Sexos, y era un programa aparentemente de juego, era un programa que ya nos estaba preparando para lo que ha venido después con esto de la ideología de género que se instaura por medio del feminismo. Bueno, pues ahí está, a través de la televisión, a través del cine, a través de los medios de comunicación. Y ponemos televisión porque es el más cercano a la gente. ¿Usted se cree que Netflix, que YouTube, que todo esto que ahora está en pantalla y que tú tienes 80.000 canales para ver, todos están diseñados para responder a las mismas creencias del nuevo orden mundial? Por lo tanto, crear un mundo virtual, un mundo de mentiras en que tú te sientas que tienes el control, que tú te sientas que tienes el control, pero no lo tienes. Vivimos en un mundo de mentiras, construido por poderes que no salen en los medios de comunicación. No solo eso, sino que utilizan los medios de comunicación para que no lancen información, sino mensajes propagandísticos. Y realmente lo que quieren es sustraer las soberanías nacionales del pueblo, las democracias, y transferir todo ese poder a manos privadas, a un gobierno mundial manejado por manos privadas. Por eso es que cuando todas estas cosas del Black Lives Matter una y otra vez se bombardea poniendo estas imágenes, ¿para qué? Para crear a través de los medios el sentimiento de que todo está en caos. Y así en muchos países, y en muchos, eso lo hacen, por ejemplo, lo hizo Chávez y lo está haciendo Maduro en Venezuela, lo hacen en Argentina, lo están haciendo en España, en la China. O sea, el control de los medios de comunicación. Por eso la mejor forma de someter a una población sin necesidad de efectuar un solo disparo consiste en hundirla en la ignorancia y con ideas desprendidas de la realidad. Por lo tanto, que tú seas un ignorante, y llegará el momento en que a mí me van a censurar porque yo les estoy abriendo los ojos, tratando de que usted abra los ojos. Lo abrirá el que quiera, pero aquí lo estamos haciendo no desde un análisis meramente, sino desde la palabra de Dios, a la luz de Cristo, a la luz de la fe. Y claro, Cristo nos hizo para ser libres, no para ser marionetas de ese nuevo orden mundial que no tiene que ver nada con Cristo. Por lo tanto, le preguntan a la señora Cristina Martín Jiménez: entonces Google, Facebook, Twitter también son cómplices de esta trama Bilderberg en la que los ciudadanos son meros laboratorios de experimentación. Y ella contesta: sí, claro, todo el mundo sabe que las principales plataformas de internet participan en este espionaje. Y ahí, por lo tanto, nos tenemos que enfrentar con la realidad.
Todo lo que tú subes en la web, todo lo que tú ves, te lo están, y por eso hay algoritmos que captan cuáles son tus intereses y por eso te ponen ciertos anuncios y por eso te ponen ciertas fotos y por eso te ponen cierta información de prioridad, porque hay algoritmos, están preparados para señalarte lo que tú tienes que ver y creer. Bien, la mayoría de las encuestas que aparecen en grandes emporios de comunicación como CBS, NBC, ABC, CNN, Fox, los periódicos de New York Times, The Washington Post, The Financial Times, The Wall Street Journal, la revista Time, Newsweek, todos ellos propiedad de Bill Belver, están de hecho coordinados con el National Opinion Center, donde por mucho que sorprenda a la mayoría de las personas, se desarrolló un perfil lógico para todas y cada una de las naciones de la Tierra. Quiere decir que estos periódicos que aparentan cierta libertad de prensa, en el fondo están también siendo manipulados, así que cojan los periódicos de su país y analicen. Piensen que las fuentes, usted analice cuáles son las fuentes de esas noticias, muchas de ellas son las mismas, y usted busca periódicos de este país, de que aquel otro, y a veces está calcado, es un cliché, alguna que otra palabrita que cambian, pero es todo lo mismo. Ellos actúan así. En el fondo, lo que vemos es lo que los encuestadores creen que debemos ver. A esto se le llama creación de opinión pública. Y no hay ninguna opinión pública. Ya te están diciendo lo que tú tienes que creer, lo que tú tienes que ver, lo que tú tienes que entender, lo que tú tienes que pensar, lo que tú tienes que decir. Por lo tanto, piensen, si yo digo la palabra Trump, aquí inmediatamente dice malo, perverso, esto, lo otro. Por poner un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. O yo digo otra palabra y usted inmediatamente salta, ta. Usted pregúntese si usted de eso que dice que es así, es así. Es así. ¿Por qué? Porque es una creación de opinión pública que lo que hace es ponernos una mordaza. Tratar de que nosotros no pensemos, porque la ponen en la mente y la ponen en la boca. Y si usted se atreve a contradecir lo que enseguida le saltan a usted. ¿Por qué? Porque tú te sales de lo políticamente correcto. Por ejemplo, yo he tenido videos que he hablado contra el aborto, contra la agenda LGTB, y a mí me han saltado. ¿Por qué? Porque eso no es políticamente correcto. Nadie se detiene en si la argumentación que yo estoy haciendo es válida o no es válida. Pues igual pasa con esto. Por eso es que llega el momento en que nos van a secuestrar la iglesia y nos vamos a quedar tan tranquilos, como ha pasado con esto de la pandemia. Pues mucha gente, no, pues, es que, pero tú has analizado por qué al centro comercial sí se puede ir y se le da prioridad y a la iglesia no. Bueno, pues todas esas cosas. Se le pregunta también a esta señora, ¿es posible que Bilderberg utilice el cine y la TV como medios de manipulación de masas? ¿Qué es la guerra tranquila de Bilderberg? Dice, la experiencia ha demostrado que el método más simple para volver eficaz un arma silenciosa y así controlar al público es, por un lado, mantenerlo ignorante de los principios básicos de los sistemas, llevándole siempre a la confusión, desorganización, y por otro lado distraerlo con temas sin importancia real. Por eso es que los programas, el mundo se está cayendo realmente, pero a ti lo que interesa es la novelita, a ti te interesa el programa de chiste, a ti te interesa la película de los efectos especiales. A ti, después que tú tengas eso, tú estás tranquilo, porque eso es lo que se nos ha inculcado. ¿Cómo se logra esto?
descomprometiendo sus mentes y espíritu, es decir, nosotros saboteando sus actividades mentales, proveyendo programas educativos de baja calidad y desmotivando la creatividad, el que tú puedas pensar, el que tú puedas forjar criterios propios. Y por eso es que no se fomenta la lectura. Por eso es que mucha gente que, por ejemplo, me dice, que usted es un exagerado, vamos a sentarnos, pero tráeme tus argumentos. No, porque claro, no pueden. Si yo con universitarios me he puesto a dialogar y no salen de los clichés que les han enseñado, porque no tienen conocimientos profundos y reales. Por eso tratan de reescribir la historia y la ley, es una de las cosas. Por ejemplo, en España hay una ley que se ha hecho que se llama la ley de memoria histórica, porque es tratar de reescribir la ley. A través de la ley, la historia, cambiarla. Como por ejemplo, ¿por qué derribar las estatuas de Fray Junípero Serra? Mucha de esa gente que ha ido allí, pagadas por fundaciones Soros, ¿por qué? Porque en el fondo es derribar, cambiar la historia de que California fue evangelizada, educada y llevada a lo que es hoy por un santo católico que se llama Fray Junípero Serra, por poner un ejemplo. ¿Por qué la estatua de Colón? Y después la gente repite lo mismo. No, es que ellos trajeron la esclavitud. Trajeron la esclavitud. Tú has estudiado el tema para decir que ellos trajeron la esclavitud. Por poner ejemplos muy sencillos, pero claro, y muchos de ustedes están saltando. Pero esto es así. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos ¿quién no conoce Living la Vida Loca? Eso es una canción de época y muchos de ustedes la escucharon y tal. Quienes tienen el poder y la capacidad de crear mundos imaginativos, la vida loca, a través de todos sus instrumentos de comunicación que controlan las palabras, los periódicos, la televisión, el cine, los actores famosos. Por eso, si ustedes se fijan, los actores son los que van, por ejemplo, aquí en Puerto Rico ahora, ¿quién está influenciando en las elecciones en Puerto Rico? Bad Bunny, René, Calle 13. Bueno, pues, ¿por qué? Porque ellos son parte de cómo colonizar a la gente, y la gente sigue a esta gente, pero no saben por qué lo sigue. Vive la vida loca. ¿Recuerdas? Se le pregunta a ella, cuando los amos del mundo presentaron ante el mundo la llegada de la crisis, ¿qué películas estaban de moda en el cine y qué programas y series de televisión? Y ella va a contestar, en el cine triunfaban películas de género. Ella se le está preguntando de la crisis del 2008, la crisis, el colapso mundial de la economía del 2008. En el cine triunfaban películas de género adolescente, como la saga Crepúsculo o de ciencia ficción. Busquen las películas de esa época. ¿Para qué? Para que la gente no piense qué está pasando con esto, sino que se puedan distraer. Nada de películas profundas que incitaran a pensar, nada de libros reflexivos para masa. En televisión triunfaban programas en los que podía llegar a ser la nueva estrella del pop, Gran Hermano o el Top Chef. Y ponga en su país, porque esto tiene variantes en cada país, ¿verdad? Donde tú vas a ser el actor, donde tú vas a ser la nueva estrella. Eso es lo que se busca con este tipo de manipulación. Bien, dice Cristina Martínez Jiménez, autora del libro El Club Bilderberg, Los Amos del Mundo, el cambio climático es un invento de Bilderberg porque ellos argumentan que tenemos que unirnos porque toda la humanidad tiene un reto y lo mejor para ello es formar un gobierno mundial. Y ahí lo dice David Rockefeller, estamos al borde de una transformación global, todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Por lo tanto, las crisis muchas veces son creadas
para que nosotros aceptemos imposiciones con naturalidad. Por lo tanto, no responden a la realidad, sino que han sido creadas. Bien, pues hoy hasta ahí en nuestro tema del Club Bilderberg, un tema pues yo sé que caliente. Les invito a leer, a profundizar, no se queden con lo que yo les diga, y traten de buscar información veraz, fidedigna, mientras todavía la podamos tener. Así que ya saben que pueden conseguir esos libros que les he citado aquí. Vamos a terminar hoy con esta oración que muchos conocemos, es la consagración a la Virgen. Qué mejor que ella, que nos dijo en Fátima: al final mi corazón inmaculado vencerá. Pues ese corazón inmaculado de María nos confiamos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios les bendiga a todos.